Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual, con la cobertura ministerial de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos localizados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. En este momento me siento muy bien acompañado aquí con el hermano Víctor Azurdia. Dios le bendiga. El hermano Estacio Quintana, más conocido como el hermano Tachito, y su servidor Jorge Álvarez. Estamos emocionados, muy contentos, bendecidos, sabiendo de que el Señor tiene algo nuevo para nosotros en este su segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Efesios 4:14. Quisiéramos empezar ahora este segmento. Hemos estado hablando del fruto del Espíritu Santo y hemos estado hablando del amor y cómo es que el amor es el centro de los otros 8 frutos, hermano. Sí, es interesante que nuestro mismo Señor Jesucristo es descrito como el amor hecho en carne, y nos deja el ejemplo Él en todo su vivir, en todo su caminar aquí en la tierra, cómo Él reflejaba el amor del Padre. No solo lo dejó escrito para que nosotros lo leyéramos, sino que el Padre dice que de tal manera Él amó al mundo que envió a su Hijo, no escatimó la vida de su Hijo para venir aquí en la tierra, para rescatarnos a nosotros. Y ahora nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice que debemos de andar como Él anduvo. Y si Él anduvo en amor, en paciencia, en benignidad, en bondad, yo creo que nosotros eso es lo que tenemos que estar tratando de imitar cada día, el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta ocasión es muy interesante que vamos a tocar este tema de la paciencia, porque yo me pregunto, y el hermano Tachito ha de saber muy bien esto, que tú conoces mucho acerca de la farmacia, lo farmacéutico, y yo me preguntaba, hay pastillas para quitar dolor, pastillas para dormirse, pastillas para no dormirse, pero no venden pastillas de paciencia. Eso sí, no hay pastillas de paciencia, ¿verdad? O sea, de que la Escritura es la que realmente nos dice cómo nosotros debemos de obtener esa paciencia. ¿Y qué nos dice la Escritura acerca de eso, Tachito? Mira, en Romanos capítulo 8, versículo 5, y me llama mucho la atención si leemos del 3, menciona muchas veces acerca de la paciencia, y algo que a mí me llama la atención es porque el apóstol Pablo es el que hace una especie, un resumen de cómo tiene que ser paciencia. Nosotros nos podemos dar cuenta porque dice que Dios es paciente para los que no creen en Él, a que se tome una actitud de tener una paciencia de todo lo que vivimos nosotros. Si Él nos tuvo paciencia, nosotros tenemos que tener una paciencia, porque es un fruto que, como dice el pastor Víctor, no va usted a una farmacia y compra una tabletita, deme una tableta de 10 miligramos de paciencia. No, sin eso se va adquiriendo a través del Espíritu Santo. Pablo dice esto, y yo creo que si Pablo lo dice, nosotros también deberíamos imitarlo. Como él dijo, imíteme a mí en lo que yo imito a Cristo. Pero él dice, yo corro con paciencia esta carrera que se me ha sido asignada, y a veces lo que nosotros no tenemos es paciencia, inclusive cuando pasamos una prueba, y usted lo puede ver ahí en el libro de Santiago capítulo 1 del 13 en adelante. ¿Qué es lo que producen las pruebas? Produce fe, paciencia, y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que para tener paciencia tenemos que doblegar la voluntad de nuestra alma al Espíritu Santo. Y es algo bien tremendo, y me impacta lo que ustedes están hablando, porque nos damos cuenta que es algo que carecen muchos ministros. ¿Y por qué carecen muchos ministros de esta paciencia? ¿Por qué? Porque no se han sometido a la prueba. Y al no someterse a la prueba no han adquirido la paciencia. Y al no tener la paciencia, ellos tienen por tardada la venida del Señor. Y es eso lo que estamos viendo, de que muchas personas ya están predicando que ya Cristo ya no viene. Entonces, yo doy de hecho que son personas que ya prácticamente ya les ha hecho falta la paciencia, porque imagínense,
en Gálatas 5 nos está hablando del resultado de aquel texto que dice que el Señor manda su palabra y que es comparada como una espada de dos filos, que dice que penetra hasta lo profundo y hace división entre el alma y el espíritu. Porque, valga la redundancia, aquí nos damos cuenta que en Gálatas 5, 19 al 21, habla de las obras manifiestas de la carne. Inmediatamente después, en el 22 en adelante, habla del fruto del Espíritu Santo. Entonces ahí nos damos cuenta cómo es la separación de una cosa y con la otra. Entonces yo llego a pensar de que, así como dice el hermano Víctor Azurdia, de que lamentablemente no se puede comprar en una farmacia. Exacto. No se puede comprar, definitivamente no se puede hacer así. Algo que yo me doy cuenta es de que el Señor nos pone el instrumento a usar, pero nosotros tenemos que aprender a usarlo. ¿Y cómo lo vamos a aprender a usar? A través del Espíritu Santo. Eso fue lo que le dijo Priscila y Aquila a aquel Apolos. Qué bonita la palabra, qué excelente la prédica, qué tremendo. Yo creo que él era considerado un erudito de la palabra, pero le faltaba el Espíritu. Y el Espíritu que hace esa reparación entre la carne y el Espíritu. Por eso me gozo cuando los hermanos dicen esto, porque está exactamente como el Señor lo está presentando en esta hora, ¿verdad, hermano? Sí, Tachito mencionaba el pasaje de Santiago, que ¿quién no quisiera estar creciendo en paciencia, pero sin tener las pruebas? Y lastimosamente esa es la situación, de que Santiago 1:2 nos dice que tengamos por sumo gozo que cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pareciera como alguien que es masoquista, alguien que le gusta estar problemado, pero la realidad es que el Señor conoce nuestra pasta, sabe de qué estamos hechos, y muchas veces es necesario que nosotros estemos en diversas pruebas, dice, porque en esa prueba va a ser probada nuestra fe, y al ser probada nuestra fe, eso va a producir paciencia, el poder esperar en el Señor. Así como el sembrador es paciente para echar la semilla, regar la tierra, abonarla, prepararla, porque sabe que a su tiempo esa semilla va a germinar y va a producir un fruto. Así también es nuestro Dios. Mucha gente a veces confunde y dice, bueno, miren cómo está el mundo hecho un desorden y por qué Dios no hace nada. Pero nosotros leemos a la luz de la palabra, dice que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si alguien dice, bueno, ¿por qué Dios todavía no ha traído juicio a esta tierra? Sencillamente porque Dios es un Dios paciente. ¿Por qué? Porque quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Posiblemente hay alguien que nos esté viendo y pueda decir, bueno, yo miro que el mundo está en caos, que esto ya no se arregla, y nosotros sabemos que la única solución es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Dios no hace nada al respecto? Porque Dios es paciente y nos está mostrando que a través de su paciencia nosotros también podemos alcanzar esa salvación. Por eso, si hay alguien que nos está viendo y todavía no le ha entregado su vida a Cristo, bueno, hoy puede ser su día para que le entregue su vida a nuestro Señor Jesucristo y pueda ver que esa paciencia que mi Señor tiene, que no ha levantado juicio, un día más que pasa en esta tierra y no ha habido juicio todavía, es un día más para que nosotros nos arreglemos para con Dios. O sea, lo que hicimos mal ayer, hoy fue un día de paciencia de Dios para que nosotros mejoremos la plana, para que nosotros nos arreglemos bien con el Señor. Y si el Señor nos da un día mañana, bueno, grande su paciencia para que nosotros podamos arreglar las cosas que hicimos mal hoy y las podamos arreglar mañana. Amén. Y quiero leer estos versículos debido a lo que mencionaste, que es lo que leía Romanos capítulo 3 y 4, y dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia da un carácter aprobado, y el carácter aprobado da esperanza. Entonces quiere decir que también la paciencia a nosotros nos forma el carácter, porque alguien que es impaciente, ni siquiera no termina de escuchar lo que le van a decir y ya está contestando. Entonces, la paciencia forma un carácter dentro del cristiano
que de alguna manera lo hace que se realice. Porque cuando Pablo mencionaba que con paciencia él esperaba y corría la carrera para ver al Señor, él era muy desesperado. Acordémonos que la historia dice y relata que Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, que era un seguidor de la iglesia y que de alguna manera él, creyendo agradar a Dios, hacía todo esto. Sin embargo, cuando él viene al conocimiento de la verdad, lo primero que tuvieron que moldear en este hombre es su carácter. Y así como el Señor tuvo carácter para moldear el carácter, él tuvo la paciencia para seguir esperando porque le formaron su carácter. ¿Y qué es lo que pasa? La paciencia nos da esperanza. Por eso toda la gente que es impaciente para todo lo que hace, siempre termina mal. No termina las cosas por ser impaciente. Si a veces hasta uno mismo trunca su vida porque es impaciente, quiere hacer una cosa y no le sale y está ahí. Y de ser paciencia, medita, porque también algo que produce la paciencia es la meditación. Inclusive en la palabra te va a empezar a dar un carácter apacible, y cuando tú empiezas a entender que la paciencia para tu vida, hasta como mencionó el hermano Jorge, ser paciente para la venida del Señor. Y algo que mencionamos, lo que dice también Santiago, que el que produce la buena semilla le da paciencia al agricultor para que espere con paciencia el fruto que a su tiempo lo dará. Y aún así, hasta el día que nosotros tuvimos el privilegio de ser padres, nos tocó que esperar el fruto del vientre de nuestra esposa por 9 meses. Exacto. Y ahí prácticamente fue una prueba que nos hicieron pasar para que adquiriéramos una paciencia, ¿verdad? Y esa paciencia es la que nos lleva a Santiago 5:7, que si quisiera leérselos, porque dice que por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y asimismo habla también de Efesios 4:2, donde dice que con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Esa es otra cosa que se ve muy, pero muy palpable en las iglesias, que muchas veces hay personas que ven que alguien vino, aceptó a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente quieren que esa persona empiece a dar frutos. Pero hay que tener paciencia también, porque yo creo que es un trato diferente el que una persona va a recibir, no es como el trato que uno pueda tener. Es como en el caso de mi hermano, aceptó a Cristo como Señor y Salvador, venía a la iglesia, pero no se quería bautizar. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué no se bautiza si ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador? Pero hasta que el Señor me hizo entender a que mi trabajo ya había terminado presentándole al Cristo de la gloria, pero que ahora era parte de Él ponerle aquel convencimiento en su corazón, ¿verdad? Para que Él sintiera aquella necesidad de recibir la primera administración del alma, ¿verdad, hermano? Sí, es interesante cómo la Escritura nos dice que los maduros deben de soportar la carga de los débiles. Amén. Y eso es lo que la paciencia va a producir en nosotros. Vemos cómo el apóstol Pablo, cuando fue encarcelado, como decía el hermano Tachito, el apóstol Pablo era una persona que tenía un carácter muy fuerte, porque recordemos que cuando él fue interceptado en el camino de Damasco, dice que él iba respirando amenazas contra el pueblo del Señor, contra sus escogidos. Y vemos que más adelante, ya cuando el Señor empieza a hacer el trabajo de restauración en él se da cuenta y dice que en Efesios 4:1 dice, pues yo siendo prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándolos los unos a los otros. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es de que a medida que nosotros vayamos madurando en la fe, nosotros vamos a poder soportar a aquellos débiles en la fe. Como decía el hermano Jorge, él quería ver efectos inmediatos en su hermano. Pero déjeme decirle, televidente, de que todos nosotros más de alguna forma u otra, somos un proyecto del Señor. Todavía el Señor nos está cambiando y miremos qué paciencia la que tiene Dios para con nosotros. ¿Cuántas veces le fallaremos nosotros al día? Y Dios tiene la paciencia y la misericordia para corregirnos. Él no está viendo quién falla para dejarle llegar ahí rayos y centellas. No, al contrario, sino que Él es paciente para con nosotros.
Él trata de llevarnos por el buen camino, de restaurarnos, de instruirnos, de llevarnos gente que nos lleve una palabra de consuelo, de conforte. Y ahí podemos ver nosotros la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros. Aún cuando nosotros éramos inconversos, ¿cuánto tiempo tardaría el Espíritu Santo, el Señor Dios, tratando de irnos convenciendo de pecado? ¿Cuántos años pasaría? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? El Espíritu Santo estuvo ahí compungiéndonos de pecado. Nosotros le jugábamos la vuelta. Yo digo, bendito Espíritu Santo, porque una de las características del Espíritu Santo es que ha sido tan paciente para con cada uno de nosotros. Y yo creo que algo de la naturaleza de Dios es el amor. Y el amor es lo que produce paciencia. Entonces podemos ver que eso de alguna manera es un inductivo de nosotros hacia otras personas. Porque cuando alguien ve que la otra persona es paciencia, de alguna manera la otra persona no trata de brincar esa línea de respeto, esa frontera. Y Pablo le habla, y me llama mucho la atención en este versículo que está en 2 de Timoteo 3:10, que dice, pero tú has seguido mi perseverancia, has sido un imitador bueno, pero tú has seguido esto con paciencia. Entonces, eso se puede de alguna manera ser influenciado en otra persona o transmitirlo de alguna manera, pero como digo, si nosotros como hijos de Dios no tenemos esa paciencia, ¿cómo podemos esperar que alguien sea paciente con nosotros si nosotros no somos pacientes? Lo que mencionaba, dentro de nosotros, en el ámbito cristiano, en la comunidad cristiana, debemos tener nosotros paciencia. Ahora, la ira de Dios no se ha derramado sobre nosotros por su infinita paciencia, porque la paciencia de Él es infinita. La de nosotros se va logrando por etapas a través de nuestra sumisión al Espíritu Santo, y Él es el que de alguna manera va lubricando esa paciencia en nosotros, porque Él la empieza a labrar y luego la empieza a lubricar y la vamos dando poco a poco. Pero si nosotros no tenemos paciencia, de alguna manera vamos a tener choques y se va a cortar la fe, porque otro fruto que produce también la paciencia es el amor, pero un amor que no tiene fronteras, digamos, un amor que no tiene costos. Y como hablamos al anterior, que el primer fruto del Espíritu es el amor, todo este amor que se refleja en nosotros es a través de una paciencia. Amén. Y es algo que habla aquí Hebreos 12:1, dice que por tanto, puesto que no tenemos alrededor nuestro, dice, tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí sí que no es como la carrera que corren de los 100 metros planos, que es con velocidad. Esta carrera se corre pero con paciencia, y es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Pero cuando empezamos a ver esto, nos damos cuenta de que es donde nosotros mismos se nos contesta aquella pregunta que siempre hacemos: ¿por qué Cristo no viene? ¿Verdad? ¿Por qué Cristo no se manifiesta? ¿Por qué es esto y por qué es el otro? Entonces, la respuesta sería que porque por misericordia, como decía el hermano Víctor Azurdia, es que el Señor no se hace presente, porque realmente, si vamos otra vez a Gálatas 5:21, ahí nos damos cuenta que nos identificamos con muchas cosas, y son cosas que detienen la venida del Señor, porque si el Señor no viene es porque definitivamente no estamos listos. Sí, y me venía a memoria el pasaje de Romanos 10:21, cuando el Señor habla, dice, pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Ahí podemos ver nosotros la misericordia que Dios tiene, no solo para el pueblo que le es fiel, no solo para el pueblo que anda buscando de Dios, sino para aún aquellos que todavía están por venir a Cristo. Mucha gente quisiera a veces de que la persona tal o la persona cual no viniera a los caminos del Señor porque es una persona mala, pero miremos aquí el amor, la misericordia, la gracia del Señor, que aún un pueblo que era rebelde y desobediente, el Señor extiende su mano de misericordia, de amor, de paciencia para con ellos, porque Él quería que ese pueblo fuera salvo. Así también nosotros, posiblemente usted se haya dado en tribulaciones y en problemas y usted se pregunta, bueno, ¿por qué no puedo salir de eso? Bueno, ahora miremoslo del lado positivo. Ya leímos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿No será que el Señor esté trabajando en su vida para que pueda producir ese fruto de paciencia? Y recordemos que Dios lo está haciendo con amor. Hay mucha gente que puede
que el Señor lo tenga que llevar al hospital o a la cárcel o lo ponga en un estado difícil para que pueda entender que Dios le está hablando. Pero si usted, amado televidente, nos está viendo desde el confort de su casa y Dios le está hablando, bueno, yo diría que eso es misericordia, eso es gracia de Dios, porque con paciencia el Señor está esperando de que uno recapacite y vuelva en sí, así como el hijo pródigo. La paciencia que el papá tuvo para esperar y salía a ver y decía, hoy regresa mi hijo, mañana regresa mi hijo. Tenía esa paciencia, esa espera de que un día el hijo iba a volver en sí y recapacitar. Así también yo creo que Dios espera que todos nosotros recapacitemos y nosotros volvamos a sentir ese amor. Una de las cosas que en las 7 cartas de Apocalipsis que el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, dice, has dejado tu primer amor. Entonces yo creo que eso es algo a la que todos debemos de volver y el Señor espera con paciencia a que nosotros volvamos a ese amor. Y fíjate que yo tengo aquí el versículo de lo que tú hablabas, está en 2 de Timoteo 4:2, donde dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces, sí es bueno que nosotros llevemos esa instrucción, pero con paciencia. Dice que insistamos. Y otra de las cosas que también la paciencia da es la perseverancia. Cuando usted es paciente, empieza a perseverar. ¿Cuántos hermanos hemos visto y los vemos que entran como rayos? Pero debido a que no tienen la paciencia de vida, pronto se cansan y desaparecen. Entonces, también la paciencia produce una consistencia en su caminar. Por eso es que es muy importante a nosotros como creyentes, hijos de Dios, y que lo queremos imitar, la paciencia. Y ahí por eso dice que para que esta faceta se manifieste es necesario pasar por pruebas. Y quisiéramos hacer un paréntesis en este momento, ya que el tiempo nos ha avanzado, pero tenemos el suficiente tiempo para invitarte a que si quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, por primera vez que lo quieres hacer, y también aquellos que tal vez de alguna manera quedaron postrados y dejaron el caminar, esta es tu oportunidad para reconciliar. Y quisiéramos pedirle al hermano Víctor Azurdia, anciano de esta congregación, delegado por nuestro pastor, que haga la oración de fe por aquellos que quieran aceptar y los que quieran reconciliar. Amén. Posiblemente tú has estado en problemas, en situaciones difíciles y te has preguntado por qué Dios no me responde. Bueno, a Dios le gusta que todas las cosas se hagan en un orden. Y lo primero que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Dios. Si tú quieres hoy en esta ocasión abrir tu corazón para recibir el regalo más grande que el Padre haya dado al mundo, que es a su Hijo amado, ¿por qué no haces esta oración de fe conmigo? Creyendo que Dios puede hacer la obra. Señor Jesús, te pido perdón. Yo sé que he pecado, he fallado, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis transgresiones. Te pido perdón. Abro las puertas de mi corazón. Te invito a que vengas hoy a morar a mi vida. Espíritu Santo, te invito a que vengas hoy a mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración de fe, créeme que el Señor estaba esperando con paciencia que tú tomaras esa decisión. Bueno, ahora lo que resta es caminar en obediencia con el Señor. El hermano Jorge te va a estar dando indicaciones cómo nosotros podemos darte seguimiento a ese paso tan importante que tú has tomado en esta hora. Amén. A la luz de la palabra, Marcos 16:16 dice que el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Tú acabas de aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero falta el segundo paso a dar. Acuérdate que Marcos 16 habla de 2 pasos de obediencia. Uno, ya lo diste, el otro es el bautismo en agua, que es la primera administración de tu alma. Dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú ya puedes ver el reino de Dios, pero enseguida dice el 3:5, Juan 3:5,
Jesús respondió, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tú ya lo puedes ver, tú ya lo puedes divisar, tú ya lo puedes disfrutar con tus ojos. Pero ahora te queremos invitar a la luz de la palabra para que es el siguiente paso, que es la primera administración de tu alma a través del bautizo en agua. Si tú quieres más información y quieres llamarnos, por favor, llámanos al 323-789-1665. 323-789-1665. Y a la luz de la palabra te vamos a dar seguimiento para que tú te goces y tengas una vida en abundancia en el Señor. Y yo creo que nos quedan unos cuantos minutitos solo para felicitar a aquellas personas que dieron este paso tan importante. Amén. Y bueno, ya para concluir en esta fase del tema, estaba yo leyendo en Hebreos 6:12 que dice, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las cosas. Qué importante esos dos elementos, ¿no? Tener paciencia. O sea que ese es que mediante la fe y la paciencia nosotros vamos a poder heredar. O sea, de que es algo tan importante el que nosotros podamos no solo ejercitar nuestra fe, sino también nuestra paciencia. Sí, claro, y una de las cosas que uno tiene que entender, todo lo que es el medio espiritual se requiere de paciencia. En 2 de Pedro 3:15, ya no tenemos tiempo para leerlo en su casa, y habla de la paciencia que el Señor Jesús tuvo para salvarnos a nosotros. Entonces es bien importante que nosotros presidamos de este tipo de herramientas que Dios nos da, y es una herramienta espiritual que Él pone en acceso para nosotros, la paciencia, y que Dios le bendiga.